Ustedes lo saben, ¿verdad? Si ya se han realizado el examen, es la Biblia. Amén. Ese es el primer tema que vamos a abordar. Pues no tenemos mucho tiempo, entonces voy a tratar de terminarlo en media hora y que el Señor nos ayude. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la Biblia, que tenemos que entender nosotros de que la Biblia, simple y sencillamente, aunque sin simplificar la verdad, sino eso es una forma de entenderla sencilla, es la palabra de Dios. A eso me refiero, a que es sencillo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Amén. No hay para dónde, aunque la gente la quiera ver como un libro más. Estaba viendo yo ahí los 10 libros más vendidos de toda la historia y el número 1 es la Biblia. Si sobrepasa al segundo, tercero y cuarto y al décimo por cualquier cantidad de ejemplares vendidos y al final no se le compara. Amén. Entonces, aunque la gente lo tome como un libro, es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Y entendemos por qué, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. En ningún momento, sobre todo nosotros, ¿verdad? Que amamos al Señor, podemos atribuirle la Biblia es un libro cualquiera, porque no lo es. Amén. La misma dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Penetra los sentimientos, las emociones, el alma, el tuétano. Amén. Entonces no es cualquier libro. Amén. Es la palabra de Dios. Dice primera de Pedro capítulo 1 y versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Dios te bendiga, hermana. Es decir, mediante la palabra de Dios, escuchen esto, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces vámonos dando cuenta ahí de que entonces la palabra de Dios, como lo dice acá, vive y permanece. Les acabo de decir que aunque lo quieran ver muchos como un libro, es el libro más vendido de toda la historia. Amén. Y aquí dice que esta palabra de Dios, que la Biblia vive y permanece. O sea, cuando dice que vive, no sé si les ha pasado, pero la verdad es que ese libro tiene vida. Amén. Y permanece, así la gente diga lo que diga, nosotros mismos hagamos lo que hagamos, la palabra de Dios no va a cambiar. Amén. Va a permanecer. Por eso la misma palabra dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la Biblia infalible. ¿Por qué? Porque cuando se habla de esa palabra infalible, lo que significa es que simple y sencillamente es un libro, si lo queremos ver como libro, que no tiene errores. ¿Por qué? Porque es infalible, no puede fallar. Luego dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba y caece la flor, mas la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Una palabra que permanece para siempre. Entonces estamos hablando de la Biblia. Amén. Para que si van a estar llevando nota, ese es el tema, la Biblia. Para que nosotros entendamos, mis amados hermanos, de que la Biblia, les decía yo desde el principio a los que estaban acá, es la palabra de Dios. Y no hay otro libro como ese. Por eso estamos leyendo acá, que dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La cita es primera de Pedro 1, 23 al 25. Ahora vamos a Josué, capítulo 1 y versículo 8. Famosa cita, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 8, repito, el primer tema de doctrina básica es la Biblia. Amén. De eso estamos hablando, para que nosotros en nuestro conocimiento, ¿verdad?, podamos entender de que este no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Y que en su gran bondad, infinita misericordia, nos permite poder tener su palabra en nuestras casas. Eso definitivamente solo Dios lo hace. Amén. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: este libro de la ley, escuchen lo que dice, no se apartará de tu boca. Entonces aquí, en el versículo anterior le dicen palabra de Dios, aquí le dicen libro de la ley,
Y ahí les voy a mencionar y les voy a dar las citas para que solo las apunten, porque no vamos a leerlas, de las varias formas que en la Biblia están descritas, la forma en la que se le llama a la misma Biblia. Amén. Dice entonces: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, si nos damos cuenta acá en este versículo, al menos yo lo dividí acá en 3 partes muy importantes. Número 1, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Entonces, la Biblia, mis amados hermanos, es algo que tenemos que tener en nuestra boca. Yo, por ejemplo, uno de estos días, tal vez se recuerdan, les decía, ¿verdad? Que hubo, porque ya falleció, un personaje que decía que locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso puede ser locura, y está bien. Eso puede ser un pensamiento que alguien pues lo pensó, ¿verdad? Lo soltó, y para mucha gente puede decir, está bien. Escuchaba al apóstol decir el mismo comentario que estoy diciendo, y él decía que él no creía en eso, pero al final cada quien pues tiene sus creencias, ¿verdad? Nada más menciono esto, ¿por qué? Porque muchas veces venimos y tomamos citas como que alguien dijo, amén. Pero aquí a lo que voy es que si nosotros vamos a hablar, como lo dice claramente acá, que este libro de la ley no se aparte de tu boca. O sea, dentro de nuestra forma de hablar, tiene que estar, la Biblia dice, y estemos en donde estemos, porque hay mucha gente que lastimosamente en su círculo de amigos, ¿verdad? Ahí puede hablar lo que sea, pero la Biblia no se menciona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que parte de este tema de doctrina, que es la Biblia, es que si yo tengo Biblia, ya no la voy a tener nada más como un libro ahí en mi librera en la casa. Si es posible, la tengo que tener como un libro, el cual tenga que leer. Aquí dice, no dice leer, ¿verdad? Aquí dice meditarás en él, que es otra cosa, ¿verdad? Todos los días. Pero ¿cuál es el fin de tener una Biblia en casa y meditar en ella? Que cuando hablemos, la Biblia dice. Bueno, continúo porque imagínense, ya se me fueron casi 15 minutos. Dicen, entonces esa es la primera parte, ¿verdad? Que este libro no se tiene por qué apartar de nuestra boca. Siempre que hablemos, por lo menos tenemos que mencionar algo con fundamento. Y por eso les ponía el ejemplo, X persona dice, está bien, pueden ser muy buenos pensamientos, pero los pensamientos de alguien no pueden ser nuestro fundamento para llevar un estilo de vida. Amén. Sino claramente es la Biblia. Luego dices, esta es la segunda parte en la que se divide el versículo: meditarás en él de día y de noche, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces aquí ya cuando hablamos de meditar, ya esto nos lleva a un momento de reflexión. Esto deberíamos de hacerlo todos los días. Yo no les digo agarren la Biblia y pónganse a leerla de pasta a pasta en un día, ¿verdad? Pero sí, por lo menos voy a agarrar un momentito, voy a leer. Por ejemplo, les menciono tal vez algo que ustedes han estado viendo, ¿verdad? He sentido en mi corazón, yo siempre la leo, ¿verdad? Pero leerla y tomar una cita y enviarla ahí, se la envío a un montón de gente, no la envío nada más al grupo de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque yo estoy leyendo la Biblia, pero en parte de la lectura estoy buscando algo que pueda edificar. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que normalmente siempre alguien me escribe dándome las gracias. ¿Por qué? Porque esa palabra le sirvió. Entonces, el meditar en la palabra del Señor va más allá que simple y sencillamente leerla, sino dice acá, bueno, y meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tengo que hacer lo que está escrito. Si la Biblia dice que no tengo que hacer esto, no tengo por qué hacerlo. Si dice que tengo que hacer esto, entonces me voy a esforzar, porque estoy meditando, ¿verdad? Porque me estoy dando cuenta que lo que dice que tengo que hacer, no lo estoy haciendo, lo descuidé, lo dejé de hacer. Entonces, esa meditación de la palabra, esto es lo que provoca. Esta es la tercera parte en la que se divide este versículo.
Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces vean que importante, mis amados hermanos, el poder tener nuestras Biblias, pero repito, no como un libro más, sino como un libro que produce vida. Amén. Mateo, esta cita no. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9 y 10, dice: entonces el Señor tu Dios, escuchen lo que dice, te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Y escuchen, entonces se dan cuenta, el versículo que acabamos de leer está desatando bendición tras bendición tras bendición. Pero luego dice el versículo 10, si obedeces. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando, escuchen, sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nos damos cuenta de que hay bendición. ¿Decimos amén? Amén. Pero ¿en dónde está la bendición? En obedecer, mis amados hermanos, dice aquí los mandamientos, los estatutos que están escritos en este libro. Entonces la Biblia, por eso hay una cita que dice claramente que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Es viva, ¿por qué? Porque tanto tiene como nos da vida, y es eficaz, ¿por qué? Porque logramos obtener, ella hace, logra que recibamos, que hagamos lo que en ella está escrito. Amén. Bueno, entonces es importantísimo que lo hagamos. ¿Por qué? Porque si obedecemos lo que está escrito, lo dice claramente acá en la palabra, lo decía Josué, ¿verdad? Nos va a ir bien. Vamos a ser gente de éxito, pero para poder ser gente de éxito, tenemos que meditar en ella. Y una vez meditar, mencionen ustedes alguna cita así rapidito, porque el tiempo se nos está yendo. Cualquier cita. Salmos 42. Sí, pero ¿qué dice? Así como el siervo clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Entonces, ahí está, Salmo 42, así como el siervo clama por las aguas, así mi alma clama por ti. ¿Y cómo es eso? Estamos meditando, ¿verdad? El siervo clama. Entonces, si entiendo lo que dice esta cita, entonces voy a meditar y lo voy a poner por obra. Entonces cada vez, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que venga al culto, Señor, yo vengo sediento de ti. Así como dice tu palabra, como el siervo clama, brama por las aguas, yo vengo hoy sediento, necesitado. Y entonces solo empiece la adoración, la oración, la palabra, y empieza en uno un refrigerio, empieza en uno un deleite. ¿Pero por qué? Porque yo les he dicho, ¿verdad? De que el siervo busca las aguas por dos causas. Número uno, porque tiene sed, ¿verdad? Pero número dos, porque se esconde de sus enemigos. Porque ustedes, si conocen a los ciervos, pues son animales que huelen un poquito, ¿verdad? Entonces cualquier depredador, lógicamente al sentir su olor, saben dónde están. Pero se meten en las aguas y automáticamente el olor se pierde. Y por naturaleza, si ustedes conocen a los felinos, que son uno de los más grandes depredadores, no les gusta el agua. Entonces ahí uno va meditando y uno va entendiendo. Entonces a la próxima, como está escrito, estoy meditando en esta cita, así es como esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos va dando vida. Vamos siendo transformados, vamos siendo renovados. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo lo que está escrito. Amén. Vean esta otra cita, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a leer. Entonces, miren, lo importante de esto, por favor, es que ustedes no descuiden la palabra de Dios. Yo tengo una Biblia que es del tamaño de esta, pero no es esta, ¿verdad? En la que cuando no era pastor y andaba para arriba y para abajo en la calle, por X o Y razón, por eso me acostumbré a cargar mochila. ¿Por qué? Porque ahí en la mochila cargaba mi Biblia, una Biblia de ese tamaño. Y cuando me subía a los buses, lo primero que hacía era buscar un lugar, me sentaba y sacaba mi Biblia.
Y así me fui enamorando de la palabra del Señor. Y varias veces me habló el Señor y les contaba, no sé a qué grupo de todos los que tenemos reuniones, les contaba de que el Señor me hablaba mientras que yo iba en el bus y ahí me ponía a llorar. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios no la descuidemos. La lectura de la palabra de Dios no la descuidemos. Pero también tenemos que meditar. Esa parte de la meditación podemos decirles que tiene que ser un pequeño, si es que no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Devocional cada día. Es lo que yo les decía. Yo cuando me levanto agarro la palabra del Señor, me presento delante de Él y me pongo a leerla. Cuando hay un versículo que les voy a decir así que me gusta, pero me gusta ¿por qué? Porque me está hablando. Entonces lo agarro, repito, y lo envío, pero me quedo meditando en él. Entonces esa meditación, ¿qué es lo que va haciendo? Es como cuando uno, por ejemplo, se echa un bocado de comida a la boca y no sé si alguna vez les ha pasado, ¿verdad? Que se meten el bocado, pero lo empiezan a degustar. O sea, no que solo se lo meten de largo. Les decía contar algo, pero mejor no. ¿O quieren que les cuente? Les cuento. Es que en una oportunidad comimos papas con alguna persona, ¿verdad? De esas papas que son así. Y no le cayeron bien las papas. Como al ratito empieza a vomitar. Y cuando vomitó, las papas enteras las sacó. Eso me quedé con la boca abierta. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ni las masticó de un solo, ¿eh? Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque, bueno, lastimosamente les tuve que contar eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es que el meditar en la palabra del Señor es como cuando nosotros, pues, echamos un bocado a la boca, pero lo disfrutamos, lo masticamos, y uno dice, ¡ah, qué rico! Dice la gente que sabe de nutrición que para que un bocado, ya cuando llega al estómago, que nutra, llega a la persona, dice que hay que darle 100, hay que masticarlo 100 veces. Prueben hacerlo en alguna oportunidad. Yo lo he hecho y ya cuando uno está prácticamente ya lo va a digerir, es pura agüita, ¿ya? Pero ¿qué es lo que normalmente la gente hace? 2, 3 masticadas y ya, para adentro. Entonces se ven siempre las consecuencias. Entonces les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque así es meditar en la palabra del Señor. El mejor ejemplo lo podemos poner con la vaca, que la Biblia habla de los animales rumiantes. ¿Qué es un animal rumiante? Sobre todo la vaca, que dicen que tiene 4 panzas. Agarra el bocado, lo mastica, se lo traga, lo vuelve a regurgitar, lo vuelve a masticar, se lo vuelve a tragar. Y así ese es el proceso, hasta que lo más puro de esa masticada y tragada, de ahí sale la leche, sale la mantequilla y sale todo lo demás, ¿verdad? Entonces espero estarme a entender con estos ejemplos que estoy poniendo. ¿Por qué? Porque eso es meditar, amén. Agarrar un versículo, o sea, ustedes pónganse a leer la Biblia, ¿verdad? Y en algún versículo, como repito, uno puede decir, ese versículo me gusta, pero más que a uno le guste es que el Señor le está hablando a uno ahí. Entonces, en ese versículo, atesórenlo, mediten por un momento, como les digo, si no tienen mucho tiempo durante su día, mediten en un momento en ese versículo, y eso es lo que va a producir que tengamos éxito. Y se van a dar cuenta, algo que a mí me pasa, y esto le va a pasar a toda persona que decida enamorarse de la Biblia, es que ustedes, por ejemplo, esta cita, vamos a leerla. Apocalipsis 1, 1 al 3, le dije, ¿verdad? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Esto es lo que me interesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, miren, leí la cita de una vez para continuar con lo de meditar. Dice la Biblia que si leo las palabras de esta profecía, soy bienaventurado. Entonces, bueno, esta cita me gustó, esta cita me está hablando, entonces voy a leer la palabra de Dios. Aunque dentro de la profecía que está hablando acá es el libro de Apocalipsis.
no está hablando del que lea toda la palabra va a ser bienaventurado, sino aquí, en esta cita que estamos leyendo, está hablando de el que lea las palabras de esta profecía, es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero eso no significa que, entonces, pastor, si yo leo Génesis no soy bienaventurado. Claro que sí, amén. Solo estoy haciendo el énfasis, ¿verdad? Entonces yo tomo esta, dice que soy bienaventurado. Bueno, entonces ya con el entendimiento, ya con la meditación que me va a dar éxito, bueno, entonces ya la próxima, ya no esta frase, voy a leer la Biblia, sino voy a buscar ser bienaventurado. ¿Se entiende, verdad? Porque aquí dice que el que la lea va a ser bienaventurado. Entonces a veces decir me voy a poner a leer, como que es algo aburrido. Pero si lo tomamos, bueno, voy a buscar mi bienaventuranza, agarramos la Biblia, empezamos. Amén. Espero estarme dando a entender, hermano. Segunda de Pedro 3:5 dice, pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas, escuchen esto, por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene el poder, y ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Que dijo Dios, hágase esto. Estoy ahorita en el libro de Génesis, ¿verdad? Y se hizo lo que Dios dijo que se tenía que hacer. Amén. Entonces todo lo que fue creado por la palabra de Dios. Amén. Aquí tenemos que entender el por qué la Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí nos está hablando de que la tierra y aún los cielos, todo ya existía, pero dice acá, entre las aguas y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Leemos en el libro de Job cuando Dios le está preguntando a Job, porque dice Job, esta vez daré rienda suelta a mi queja, y empieza a quejarse Job delante del Señor. Luego el Señor le dice, ok, ahora cíñete como un varón valiente, yo te preguntaré y tú me responderás a mí. Y le empieza a hacer varias preguntas, y entre las preguntas que le hace, le dice, ¿dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? ¿Qué puede responder uno ante eso? Entonces, ¿cómo le puso el límite a Dios al mar? ¿Por qué el mar no se sale de donde está? Aunque a veces se sale, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Dios dio una palabra. Entonces aquí dice claramente que la tierra es establecida por la palabra de Dios. La tierra permanece ahí en donde está por la palabra de Dios. ¿Y cuánta palabra no recibimos nosotros, no escuchamos? ¿Cuánta palabra no leemos? Aún hasta el Señor nos habla por medio de la profecía. Entonces esa palabra, mis amados hermanos, nos establece, hace que permanezcamos. Amén. Les voy a leer. Aquí no lo vamos a leer, nada más apúntenlo. Algunas formas que están escritas en la Biblia para llamar a la Biblia. Amén. Una, se le llama el libro de la ley, según Deuteronomio 31:26. Repito, solo lo voy a leer porque si me pongo a buscar y a leer los versículos, ahí se nos va el tiempo. Número 2, también se le conoce como los evangelios, Romanos 1:16. Se le conoce como las Sagradas Escrituras, Romanos 1:2. Se le conoce como las palabras de vida, Hechos 7:38. Se le conoce como el mensaje de Cristo, Colosenses 3:16. Se le conoce como las Escrituras, segunda de Timoteo 3:16. Se le conoce como el rollo del libro, Salmos 47. Se le conoce como la espada del Espíritu, Efesios 6:17, se le conoce como la verdad. Juan 17:17, se le conoce como la palabra de Dios. Lucas 11:28, se le conoce como la palabra de vida. Filipenses 2:16, se le conoce como las palabras del Señor. Salmos 12:6, y se le conoce como la ley de Dios. Salmos 19:7. Amén. Bueno, voy a ir rápido porque ya el tiempo se me fue y voy apenas ahorita a llegar al desarrollo. Número 1, aquí empezamos con el desarrollo. La Biblia, ¿verdad? Que de eso estamos hablando, es la palabra infalible de Dios que contiene el plan de salvación para el hombre. Ya nada más esto voy a decir y la cita. Segunda de Timoteo 3:15. Repito, número 1, la Biblia es la palabra infalible de Dios. Cuando les hablé de esa palabra infalible, les dije que eso significa que en la Biblia no hay fallos.
no podemos encontrar errores en la Biblia. Y aunque hay citas que aparentemente se contradicen, pero todo tiene su explicación. Amén. La cita es 2 Timoteo 3:15. Bueno, tengo que avanzar porque ya se me fue el tiempo, lamentablemente. Número 2. La Biblia fue inspirada por Dios y es viva y eficaz. Repito, número 2. La Biblia fue inspirada por Dios y es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Miren, voy así porque miren, si me pongo a explicar uno por uno, solo en un tema se nos van a ir meses, porque supuestamente es solo media hora, ¿verdad? Pero mejor se los doy de una vez, para que ustedes cuando tengan algún tiempecito, si están llevando nota, vayan y lo escudriñen. Además, esto mismo en alguna oportunidad, por ejemplo, que no se envíe algún tema de discipulado, eso mismo les puede servir como discipulado. Entonces por eso apunten. Número 3. Es la palabra profética más segura. Repito, es la palabra profética más segura. 2 de Pedro 1:19. Y este es un énfasis que el apóstol nos ha estado haciendo, porque muchos decimos, por ejemplo, a la hora de que se profetiza, ¿verdad? Pueblo mío, dice el Señor. El apóstol nos ha corregido, porque la mayoría decimos, escucharon la palabra profética. Y eso nos ha dicho él, eso es don de profecía. La palabra profética es la Biblia que ustedes tienen ahí. Y eso lo dice 2 de Pedro 1:19. Amén. ¿Nadie se ha quedado atrás? ¿No? Número 4. En ella se encuentra la vida eterna. Acuérdense que cada uno de los puntos que estamos dando es la Biblia. El tema es la Biblia. Y que no se les olvide que cuando terminemos todos los temas hay examen. Amén. Número 4. En ella se encuentra la vida eterna. Según Juan 5:39. Amén. Bueno, voy avanzando. Número 5. Se ha de escudriñar, vivir y enseñar a todos los hombres. Entonces vean la importancia de la Biblia. No es nada más de leerla. Dice acá en este punto, vamos a poner la cita ya. La Biblia se ha de escudriñar, vivir y enseñarla. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús predicaba, la gente decía, este sí predica como uno que tiene autoridad? Y luego decía, y no como los fariseos, porque el mismo Señor Jesús decía de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué? Porque eran buenos predicadores, pero con todo respeto lo digo, además lo estoy diciendo a los fariseos, ¿verdad? Pero eran hipócritas. ¿Por qué? Porque se paraban acá a decir una cosa, pero la Biblia dice, por ejemplo, que se iban a meter a la casa de las viudas, dice. ¿A qué se iban a meter los fariseos a la casa de las viudas? Solo el Señor sabrá, ¿verdad? La cita entonces esta, número 5. Se ha de escudriñar, vivir y enseñar a todos los hombres. Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Esta sí la voy a leer porque me interesa que entendamos esto, que entonces la Biblia no solamente se trata de leerla, amén, sino hay que estudiarla, hay que practicarla y hay que enseñarla, amén. Entonces, por naturaleza, ¿verdad? La mayoría, cuando estábamos estudiando, al menos yo les hablo por mí, cuando yo estaba estudiando, lo único que hacía era ir a estudiar, pero cuando regresaba a la casa, ni me acordaba de mis cuadernos. Solo estudiaba cuando era tiempo de examen. ¿Qué hacía? Sacaba un cuestionario y me aprendía a pura memoria, y me pasaba yo ahí. Me los aprendía para el examen y después del examen se me olvidaba todo. Entonces practicaba lo que aprendía. No, porque era pura memoria. Entonces acá esto es diferente. La Biblia, en lo que estamos haciendo es estudiándola. Entonces si la vamos a estudiar, lo segundo es que la vamos a practicar. Entonces a partir de ahorita, cada uno de nosotros, aunque ya tengamos privilegio o estemos por la razón que estemos acá, de todas formas hay que estudiar la Biblia. Amén. Luego hay que practicarla.
como decía la cita que dijo Luis, ¿verdad? Como el siervo, ¿verdad? Entonces, a practicar esa cita. Amén. Y luego dice, y entendamos esto, mis amados hermanos, y en algún momento, aunque ustedes les den nervios, van a tener que enseñarla. No les digo, aunque algunos probablemente sí, no les digo que se van a parar acá a predicar, pero sí les garantizo que en la calle, en su propia casa, más de algún consejo el Espíritu Santo les va a poner a dar. Mira, la Biblia dice tal cosa. Entonces en ese momento ya se está enseñando. Amén. Leo la cita. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar los estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, ¿qué hacía Esdras? Esdras estudiaba, practicaba y enseñaba. Miren qué impresionante lo que hay que hacer con la palabra. No es nada más de llevarla, como decía aquel corito, con mi Biblia bajo el brazo. No es nada más de andar con la Biblia ahí bajo el brazo. Amén. Hay que vivirla. Amén. Número 6, son 7 puntos y ya termino. Su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. O sea, no podemos, mis amados hermanos, interpretar la Biblia si no estamos bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por eso es que hay mucho conflicto, por eso es que hay muchas doctrinas, mis amados hermanos. Por ejemplo, les menciono así rapidito, la doctrina del velo en la mujer. Es un tema que vamos a ver más adelante. Hay algunos que dicen que la mujer no tiene por qué cubrirse. ¿Y saben hasta qué extremo lo llevan? De que la mujer que se cubre, dicen, y eso me lo dijo a mí, me lo dijo un pastor. Por eso fue cuando lo que yo les hablaba en estos días, fue cuando yo me di cuenta y dije, ¿qué hago aquí? Dije yo. Y me dijo que las únicas mujeres que se cubren eran las prostitutas. Miren hasta dónde lo llevó, cuando la Biblia muestra que tanto mujer como hombre, hay un hombre natural y hay un hombre espiritual. Igual en la mujer, ¿verdad? Hay una mujer natural y la Biblia lo dice claramente, que a la mujer natural se le dio el pelo, dice, por velo. Está claro, ¿verdad? Pero esa es a la mujer natural, pero hay una mujer espiritual también. Amén. Y la mujer espiritual, dice claramente la Biblia, necesita cobertura doble. ¿Cuál es la cobertura doble de la mujer espiritual? El pelo, con P de pelota, y el velo, ¿sí? Pero la mujer natural, así lo dice, se le dio solo el pelo por velo. Pero a la espiritual se le dio pelo y se le dio velo. Imagínense cuando yo escuché eso que me dijeron, que solo las prostitutas se cubren, yo sentí como que me hubiera ofendido. ¿Por qué? Porque es la doctrina que a mí me enseñaron. Entonces que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque por no tener interpretación de la palabra del Señor bajo el Espíritu Santo, entonces, repito, de ahí es donde salen un montón de doctrinas, mis amados hermanos, que algunas son heréticas y que Dios nos libre. Decimos amén. Entonces, número 6, su interpretación es bajo la unción del Espíritu Santo. Juan 16:13. Y este es impresionante, pero tengo que terminar. Termino. Número 7. La Biblia es útil para enseñar. Miren, si quieren lo apuntan, porque es largo el punto, pero el punto está dentro de la cita que les voy a dar. 2 Timoteo 3:16 al 17. Leamos lo que dice 2 Timoteo 3:16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, este es el punto, para enseñar, útil para reprender, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces vean para qué es la palabra de Dios. Repito, es para enseñar, es para reprender, es para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado, dice, para toda buena obra. Amén. Entonces vemos por lo menos ahí 6 puntos, digámoslo así, de vital importancia, por lo cual
es importante, mis amados hermanos, que nosotros atesoremos lo que está escrito. Por eso claramente la Biblia hace énfasis en el libro de Santiago y dice que ustedes y yo no tenemos que ser oidores olvidadizos. Y cuando describe al oidor olvidadizo, lo describe como alguien que se ve frente al espejo. Miren qué tremendo. Está frente al espejo. Y lo dice la Biblia. Y se da la vuelta. ¿Y qué dice? ¿Ah? No logro escuchar. O sea, se le olvida lo que Dios vio ahí. Miren qué tremendo. Así es. Está frente al espejo. Se da la vuelta. Y ya se le olvidó. Y así dice la Biblia que es el oidor olvidadizo. Tal vez está escuchando aquí, la Biblia es útil. Se terminó el culto. Ya se le olvidó. Entonces cuando sale, si ya se le olvidó, ¿qué va a ir a hacer? Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque se le olvidó lo que tenía que hacer. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Entonces, miren, me salté un montón de cosas. 4, 5, 6 y todas las demás. Pero bueno, que el Señor nos ayude.